Buenos días, chicos. Este tema es de quinto año y el tema se trata de cómo escribir una obra de teatro. Y para esto, pues vamos a checar lo que es una obra de teatro, cómo la realizamos, de qué manera podemos conocer lo que es una obra de teatro, cómo hacer un guión, quiénes participan, los personajes que participan en una obra de teatro, el origen de una obra de teatro que conforma una obra de teatro y cómo podemos hacer una obra de teatro de acuerdo a un cuento o una historia. De mil maneras podemos hacer una obra de teatro, pero esta tiene sus características, su origen y de dónde proviene. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a dar inicio y nos dice que una obra de teatro o una obra teatral es una forma literaria que está constituida por diálogo de personajes. Es- Esto quiere decir que una obra teatral siempre va a ser una representación en donde los actores van a actuar como los personajes de aquella historia, ya sea se hablase de un cuento, una leyenda, una fábula. Si ven en televisión siempre anuncian las obras teatrales como la del Rey León, em, la de Tierra de Osos, o sea, muchos cuentos también los pasan a obras teatrales y es muy fácil porque pueden representar a los personajes, o sea, de acuerdo a las características que marcan en la historia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una obra teatral, debemos de ver los personajes que están en la historia. ¿Para qué? Para conocer cómo son y de qué forma debemos actuar al momento de tener el diálogo o el guión teatral. Dice, el origen o la historia de las obras de teatro. Estas tienen origen en la antigua Grecia, porque ya a partir de esa época ya se comenzaban a hacer obras de teatro. ¿De qué eran? De héroes. De que en esa época hablamos de héroes como Hércules, de seres míticos que la gente creía que existían, pero eran representados en obras teatrales. Y esta empezó a evolucionar más en el siglo XVIII con una variedad de comedias teatrales. Entonces, pero ya en el siglo XVIII es cuando ya las obras de teatro se vuelven comedias teatrales, pero cuando en su origen, que fue en la antigua Grecia, ahí fue donde se originó que las obras teatrales, lo que era la tragedia griega. Entonces, ahí es cuando existe lo que ahora son la tragedia y la comedia, que lo representan por dos máscaras. Si se han visto en las obras de teatro o donde hacen las obras de teatro, ponen dos máscaras, una triste y una feliz, que simbolizan la tragedia y la comedia. Bueno, como aquí nos comentan, es que los géneros principales de las obras teatrales pueden ser variados, pueden ser una comedia, una farsa, un melodrama, una tragedia, una tragicomedia. Entonces pueden incluirse grandes variedades y también se le puede agregar música, baile a una obra teatral, como es en el caso de High School Musical, em, la de la Bella, cuando hicieron la representación del cuento de la Bella y la Bestia, hacían los personajes, actuaban como los personajes del cuento, pero utilizaban también las canciones, bailes y todo eso para representar lo que decía el cuento original. Entonces, sí se puede agregar lo que son canciones y bailes al momento de actuar. Esto lo hace un poquito más dinámico para que la gente se entretenga y se envuelva en lo que viene siendo la obra de teatro. Un guión teatral, ¿qué es un guión teatral? Bueno, aquí nos explica qué es el texto
Aquí estamos hablando de lo que es un guión teatral, que es el texto que representa el contenido que vamos a abordar en la obra de teatro, es decir, qué van a decir mis personajes, de qué forma van a actuar, eh, cómo lo van a decir ante el público, de acuerdo al personaje, porque no es lo mismo cómo va a actuar un protagonista, que es lo que vamos a abordar más adelante, a un antagonista. Es muy diferente. Dice, también el guión tiene un principio, un nudo y un desenlace, pues es igual que los cuentos, el guión seguía de la historia de la historia o del cuento principal o el texto principal. Entonces, al pasarlo a un guión, tiene que tener su principio, su nudo y su desenlace, cómo inicia la obra, en dónde está la problemática que sería el nudo y cómo se resuelve esa problemática que es el desenlace. Y eso lo tienen que representar los actores, tienen que ver de qué forma representar la problemática, de qué forma darle solución a esa problemática y que la gente crea que están dando esa solución a la problemática principal del cuento o de la historia que se está narrando, porque también en una obra de teatro puede haber un narrador que dé emoción a la obra teatral. Si ven por aquí, podemos ver las máscaras que ya les había comentado, la máscara de la tragedia y la máscara de la comedia, que son los principales símbolos que se utilizan al momento de realizar obras de teatro. Dice, la finalidad de un guión trata de servir de soporte y guía para todos los involucrados en la puesta de escena de la obra, director, actores, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, sonistas, tramoyistas. Pues sí, en realidad sí, porque el guión va a ser quien guíe, como dice su palabra, a los actores y a los que están a su alrededor de cómo debe lucir el escenario, el sonido, las voces, las acciones que hagan los personajes para relatar la historia. Entonces, si no están bien definidas esas partes, la obra no va a salir bien y y las personas no van a creer que la historia está bien hecha. Entonces, las características principales de un guión teatral debe de contener siempre un orden entre el diálogo de sus personajes, de lo que van a decir, también la escenografía que van a tener detrás de sus personajes, el vestuario, la iluminación, el sonido. ¿Por qué? Porque es importante para que la representación salga de acuerdo al contenido de la historia que se va a dar a conocer y que realmente se adecue a lo que van a decir a los personajes, a las características de los personajes principales de la narración. Es decir, si voy a ser una princesa, tengo que estar vestida como una princesa. ¿Y cómo va a ser la escenografía de la princesa? Pues va a tener un castillo detrás, su vestuario va a ser un vestido con corona, bien maquillada, bien bonita, toda hermosa, a diferencia que a lo mejor de la malvada que va a tener, si es una reina malvada, hablamos de una reina, aunque es bonita, pero trae traje oscuro, mmm, con tonalidades oscuras y atrás un castillo maléfico con animales este, como ratones o lagartos que son para por lo regular que les ponen a los malos. Entonces es diferente, por ejemplo, no le van a dar la misma iluminación a una princesa que a la bruja, a lo mejor a la princesa la van a hacer lucir mejor o más porque es la protagonista. Y a la reina le van a hacer un poquito menos, pero le tienen que dar igual relevancia porque es la antagonista de la historia. Entonces dice que en el guión hay entradas y salidas, claro que sí, y hay que marcarlas con acotaciones. Y estas acotaciones vienen en cursivas. ¿Por qué? Porque no se van a leer, porque no puedo leer cuando hago un diálogo. Caperucita Roja está corriendo, porque tengo que hacer la acción de correr, no puedo decir Caperucita está corriendo, porque entonces la gente se va a dar cuenta de la acción que tengo que hacer, entonces no va a concordar ni es algo que se debería de hacer. Entonces también marca las entradas y salidas cuando tiene que salir un personaje,
A lo mejor cuando es la escena en la que sale entre un personaje y otro, por ejemplo, si hablamos por decir otro ejemplo, el personaje de los tres cochinitos y estamos haciendo una representación del cuento de los tres cochinitos, no va a estar a lo mejor la mamá cerdita en el momento de que llega el lobo, porque la mamá cerdita es la que está al principio de la historia, no en medio ni al final de la historia. Entonces, no tendría sentido, a menos que la obra traiga un sentido cómico, entonces que decida revolver a los personajes y que entren en escenas donde no deberían estar porque no están de acuerdo a la historia. Pero es muy importante continuar la manera y tener el guión de acuerdo a cómo está escrito en la historia, que se le pueden hacer modificaciones, sí se pueden hacer modificaciones, pero lo importante es que se respete las entradas y salidas que se marcan en el guión, porque por algo están ahí, no es para que uno no las cumpla. Hay veces en que se nos puede olvidar en la obra de teatro el, el representar a lo mejor que estaba enojado el personaje y a veces lo hacemos un poco más tranquilo, pero aún así es algo importante que se siga el guión y que se le dé la entonación a las palabras o a los diálogos que estás representando. Entonces dice, hay elementos en el guión teatral, lo que es un parlamento, un acto, una escena y un cuadro. El acto es la parte principal donde está dividida las obras. Hay un acto, por ejemplo, cuando dicen los chistes del primer acto, sale tal cosa. Segundo acto, sale la misma cosa. Tercer acto, ¿cómo se llama la obra? Porque los actos son partes de la obra que te dan a entender de qué trata o de qué va a ser. Por eso dice que es la división de la obra de teatro, porque a lo mejor en el primer acto pueden mostrar el principio de la historia, en el segundo acto pueden mostrar el nudo de la historia, o sea, la problemática de la obra de teatro, y en el último acto pueden demostrar cómo solucionar la problemática. Entonces, eso son lo que es un acto. Los parlamentos que son los que constituyen la expresión verbal, o sea, cómo va a decir las cosas el personaje o la persona que lo represente, qué es lo que va a decir, la manera en que lo va a decir. La escena, que es lo que está detrás de los personajes, es el trasfondo de lo que de lo que se va a ver para que se dé una acción dramática, porque a lo mejor si yo estoy haciendo el cuento de los tres cochinitos, no puedo hacer una escena en donde se vea otro tipo de paisaje. Entonces, tengo que estar de acuerdo a lo que me dice mi guión, no puedo hacer otra escenografía, sino, por ejemplo, no puedo hacer una escenografía de un castillo si estoy hablando de los tres cochinitos. Tendría que ser una escenografía donde estén las tres casitas de los tres cochinitos y cerca de ahí un bosque. ¿Para qué? Para que llegue el lobo y se dé la característica de que se esté representando la llegada del lobo del bosque a las casas de los cerditos. El cuadro es la parte del acto donde aparece la misma decoración, es decir, todo lo que viene siendo lo que constituye al acto, es decir, la escenografía, los personajes, el diálogo que hay entre el personaje, todo eso lo conforma un cuadro. Bueno, eh, para, para continuar con lo ya explicado, voy a ponerles un video que quiero que lo escuchemos. Es un video que nos explica lo que es una obra de teatro y vamos a ir comentando de acuerdo a lo que explica. Abran el telón y arranca la función. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres. Si ven aquí, ya está lo que son las carátulas o máscaras que les había dicho de la tragedia y la comedia, la feliz y la triste, que son las características de las obras de teatro. Vecinos.
teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? Me encanta. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Ahí nos habló más que nada de lo que viene siendo el guión teatral, que es lo que dijo ella, que se ve lo que es el personaje, las características del personaje y la escenografía que va a llevar de acuerdo al personaje. Por ejemplo, aquí ya nos pusieron el ejemplo de Blancanieves y nos pone que tenemos que ver cómo es Blancanieves, las características de Blancanieves y el lugar en donde va a formarse la historia de Blancanieves. El escenario, etc. Después vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo... Esto ya viene siendo, o sea, el texto dramático es lo que es el guión teatral. Y ya aquí el texto espectacular es el que va a indicar y va a decir cómo debe de ser nuestra escenografía para que la obra salga de manera correcta y esté bien representada. Por eso indica que lo importante es ver el sonido, el vestuario, la escenografía y las luces. ¿Para qué? Para que concuerden con lo que van a hacer los personajes y la representación. será la actuación de cada uno de ustedes. ¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: Ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco. Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer? Bueno, aquí lo importante es que ya se explicó lo que eran los actos. Entonces, en donde me quiero regresar es en esta parte, en donde nos están diciendo que aquí se pone lo que son las aclaraciones y nos indicó que las aclaraciones se hacen así, Muy baja. que es cuando dice el personaje se va a escribir en mayúsculas y en cursiva
En esta parte nos quedamos que es, por ejemplo, aquí ya tenemos los personajes, que nos indica que van a ser en mayúsculas. Las aclaraciones van a ser en cursiva y entre paréntesis. ¿Por qué? Por así que no se confundan con el diálogo de lo que tiene que decir el personaje que va a ser representado. Por ejemplo, aquí ya pusieron que Blancanieves iba a decir con voz muy baja y con una cara entusiasmada. Esa es la aclaración. Y aquí ya está el diálogo de lo que va a decir Caperucita. Pero eso, por ejemplo, ya aquí utilizamos lo que son signos de admiración y signos de interrogación. ¿Para qué? Para darle como conversación a lo que viene siendo el diálogo. Decía también que los diálogos, que las acotaciones lo que representan son la tonalidad de la manera en que van a ser el vestuario, las posiciones corporales y las entradas y salidas. Eso es lo que va a marcar las acotaciones o las aclaraciones, que es que marcan cómo debe de decir el diálogo, en qué forma o en qué postura debe de estar o qué movimientos debe de hacer el personaje y en qué momento sale y en qué momento entra. También nos habló de que eso, bueno, a eso se le llama diálogo teatral o también guión. ¿Por qué? Porque es la manera en que se les dice a ambas están correctas, tanto diálogo teatral como guión teatral. También nos explicó lo que eran las escenas y decía Y las salidas de los personajes. Y si además que eran las salidas de los personajes. Las escenas son las entradas y salidas de los personajes. Y hablaba de lo que son también aquí nos quedamos en donde eran los actos, aquí nos explican lo que son los actos y los cuadros también. Vamos a claro, escuchar. porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. Ok, entonces ya nos está explicando ahí que a cada cambio que se hace de escenografía, pues se les hace llamar cuadro, que es cuando cambiamos del paisaje para que se vaya diferenciando de una escena a otra. Es decir, si antes fue un bosque, pues ahora va a haber un castillo. ¿Para qué? Para que haya una continuidad de la historia. Hacer. Entonces, con esto, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hagan llegar. Espero que sea entendible. Todo esto se va a trabajar con sus actividades de Classroom. Ya debe de haber, ya van a leer varias cosas de lo que son las obras teatrales, de acuerdo a sus actividades, tanto en su libro de SEB como en su libro de Santillana. Así es que eso nada más era la explicación del tema, para que lo puedan comprender de mejor forma y el por qué se hacen cada actividad del libro de Santillana. Espero que haya sido claro y cualquier duda me la hagan saber. Buenos días, chicos. Vamos a continuar ahora con lo de matemáticas, con el tema de matemáticas, que es lo que vamos a ver, los sistemas numéricos. Y con el primero que vamos a iniciar es el sistema numérico decimal, que es el que pues más ocupamos y que ya tenemos pues conocimiento de cómo se utiliza y qué números pertenecen a este sistema. Entonces dice, la palabra decimal quiere decir que está basado en 10, es decir, la palabra latina décima. Un decimal es cuando hablamos de nuestro sistema de números, pero un número decimal normalmente tiene un punto decimal. Entonces, en un sistema de numeración, la posición de las cantidades se representa mediante una sistemática potencia del número 10. Entonces, existen varios símbolos utilizados para esta numeración, que son los que ya conocemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos esos pertenecen al sistema numérico decimal. Dice, en el sistema numérico decimal hay algo que se llama valor posicional, que es lo que se ha hablado, que son
unidades de millar, centenas, decenas, unidades, que también están divididas en familias. Por ejemplo, tenemos las familias de millar, son centenas, decenas y unidades de millar, y de ahí siguen centenas, decenas y unidades, que como decían en la diapositiva anterior, también se abarca lo que es el punto decimal, pero también esos números que van después del punto tienen también un nombre, porque los que están antes del punto se les llama enteros, pero por ahora solamente vamos a ver esos que son de valor posicional, que son centenas, decenas, unidades, unidades de millar, decenas de millar o centenas de millar. Y igual que existen unidades de billar, decenas de billar y centenas de billar. Es cuando hablamos de una familia de billón, es cuando pasa lo que más que son los números que están más arriba de la familia de millar o la familia de mil. Dice, los 10 dígitos que se usan hoy en día se llaman indoárabes, son así. Y pone los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque recuerden que va subiendo, por ejemplo, cuando decimos todas las unidades son del 1 al 9. Todas esas son unidades. Cuando se habla de decenas, cuando son de a partir del 10 hasta el 90. Ya de a partir del 100, pues son centenas. Del 100 al 900 siguen siendo centenas. Pero ya cuando llegan a 1000, de 1000 a 9000 son unidades de millar. Ya cuando pasan a 10.000, pues ya son decenas de millar. Pero por eso es cuando se habla que vamos de 10 en 10 en este sistema. Dice, cuando tenemos más de 9 cosas, empezamos otra columna, las decenas, y escribimos cuántas decenas tenemos. Después, cuántos son llamados unidades, lo que les venía explicando. Que por ejemplo, que en el caso de las unidades, del 1 al 9 son unidades, del 10 al 90 son decenas. Entonces, se van formando columnas y representaciones de cada una. Entonces, también aquí ya lo marca como las que son del 100 en 100, que es del 100 al 900 son centenas. Y aquí ya nos colocan lo que son unidades, decenas, centenas. Y cómo se formaría en un número, por ejemplo, aquí nos pone el 143 y ahí nos marca cómo en qué parte, cómo se representaría en centenas, o se representaría en decenas y cómo se representaría en unidades. Si ven, en unidades solo nos ponen 3 puntitos, pero porque recordemos que el valor de esas son de 1. Cuando son 4 decenas, ya nos pone aquí una fila de 10. 4 filas de 10, que representaría el 40. Y aquí ya nos pone se supone que es una fila de 100, que ya es un cuadro que está representado por 100 bolitas. Dice el valor posicional para entender los números decimales, primero tienes que conocer la notación posicional, que es cuando escribimos los números y la posición del lugar. Aquí nos marca el 327. Entonces nos marca lo que son unidades, decenas y centenas, que es cuando representados por 100. Por ejemplo, aquí el 7 representa 1. Aquí el 2 representa 10 y el 3 representa 100, que es la cantidad más grande. Pero recordemos que si hubiera otro numerito aquí, pues estaría uno que representaría lo que es la cantidad de 1000. Entonces, continuamos y dice, al ser posicional el sistema decimal es un sistema de numeración con valor en cada dígito. Su posición del número corresponde al lugar de unidades, es decir, de 1 en 1, de 10 en 10 o de 100 en 100, que es, volvemos a lo mismo, el que ya lo conocemos, que esto es solo un repaso. Ok. Entonces aquí nos pone cómo se maneja ya con una tabla. Pues aquí ya hay un número más grande que es 17.350.
No hay número de unidad, hay 5 decenas, hay 3 centenas y hay 7 unidades de millar y una decena de millar, perdón. Y dice, luego puedes multiplicar cada una por el valor posicional que le corresponde. Es decir, si tengo una decena de millar, lo multiplico por 10.000. Si tengo 7 unidades de millar, lo multiplico por 1 de 1000. Y si tengo 3 centenas, lo multiplico por 100. Y si tengo 5 decenas, lo multiplico por 10. ¿Para qué? Para que me dé la cantidad final, que sería 17.350. Bien, tomando esto en cuenta, vamos a ver lo que nos pide el libro. Y nos dice, en equipo hagan lo que se indica. A partir del nombre, determinen la cantidad de cifras a dar. Entonces aquí nos da 648. Entonces aquí abajo voy a tener que colocar el número de 648 y cada uno de acuerdo a su posición. Entonces si está diciendo que es 600, entonces van a ser 6 centenas, 40, 4 decenas y 8 unidades. Y si aquí me está marcando 305.000, bueno, pues voy a marcar, voy a poner un 3 del 300, un 0 y un 5, porque son de 1000. Y pongo la coma porque voy a poner otros 3 ceros. ¿Por qué? Porque recuerden que está diciendo que es de 1000. Entonces, hay 3 números que van antes de la unidad de millar. Entonces, y así sucesivamente voy a ir leyendo los números escritos y voy formando la cantidad ya en número. Aquí dice, sin escribir los números con cifras, se podrá saber cuál es mayor en cada número que se enuncia enseguida. Argumenta tu respuesta. Entonces aquí vuelve a decir lo mismo. ¿Cuál sería mayor, 207.800 o 124.237? Ustedes van a indicar cuál es mayor de acuerdo al valor posicional, que es lo que venía a explicarles. Y así sucesivamente van a ser estas entidades que van de acuerdo a nuestro sistema decimal. Y lo siguiente, vamos a entrar ya a lo que son los números romanos. Y vamos a ver un video que nos hablará del origen de lo que son los números romanos, por qué se representan así, como lo indica la tabla del libro de la SEP. Entonces, aquí ya tengo el video y nos vamos a ver y vamos a comentar de qué es lo que nos llama más la atención y qué son los datos importantes de lo que es el origen de los números romanos. Hoy os vamos a enseñar los números romanos. La numeración romana es un sistema de numeración que se desarrolló en la antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio Romano, manteniéndose con posterioridad a su desaparición y todavía utilizado en algunos ámbitos. Este sistema emplea algunas letras mayúsculas como símbolos para representar ciertos valores. La I es el 1, la V es el 5, la X es el 10, la L es 50, la C es 100, la D es 500 y la M es 1000. Para escribir los números romanos deberemos cumplir las siguientes reglas. La primera. Si a la derecha de una cifra romana se escribe otra igual o menor, el valor de esta se suma a la anterior. Por ejemplo, VI sería 5 más 1, es igual a 6. XI sería 10 más 10 más 1, igual a 21. LXVII
sería 50 más 10 más 5 más 2, dando como resultado 67. La segunda regla sería, la cifra i colocada antes de la v o la x le resta una unidad. Si la x va precedida de la L o la C, le resta 10 unidades. Y a la C, si está precedida de la D o la M, le resta 100 unidades. Por ejemplo, IV sería 5 menos 1, igual a 4. Y X sería 10 menos 1, igual a 9. XL sería 50 menos 10, dando 40. XC sería 100 menos 10, dando como resultado 90. La tercera regla. En ningún número se puede poner una misma letra más de 3 veces seguidas. Por ejemplo, X, Y es igual a 13, pero si queremos poner 14, no podemos poner X, Y. Debemos poner X, Y, V. Es decir, debemos restar 1 a 5 para que se pueda sumar con 10 y así da el resultado 14. La cuarta regla. La V, la L y la D no pueden duplicarse porque hay otras letras X, C y M que representan su valor duplicado. Es decir, si queremos representar el 10, lo tenemos que representar con la X. No podemos poner VV. O por ejemplo, tenemos la letra C, que es igual a 100. No podemos poner, por ejemplo, LL. La quinta regla. Si entre dos cifras cualesquiera existe otra menor, esta restará su valor a la siguiente. Por ejemplo, X y X. En este caso sería igual a 19. Si tenemos L y V, sería igual a 54. La sexta regla. El valor de los números romanos queda multiplicado por 1000 tantas veces como rayas horizontales se colocan encima de los mismos. Es decir, si tenemos VI con una raya encima, nos daría el resultado de 6000. Si tenemos IX con doble raya encima, sería 9 millones. Y así sucesivamente. Podéis practicar con nuestros ejercicios. Bueno, aquí ya nos está dando una lección de lo que es los números romanos, cómo lo podemos trabajar. Aquí, por ejemplo, yo tengo una tabla con los números romanos. Aquí es hasta el 290. Y es como dice la explicación, porque cada uno tiene un valor. Por ejemplo, la I tiene el valor de 1, la X el valor de 10, la B el valor de 5, la L el valor de 50, la C tiene el valor de 100. Y como decía, hay mayores cantidad de valores. Pero ¿cómo podemos saber cuál es cuál, aunque yo no tenga una tabla de números romanos? Bueno, pues como decía en el video, puedo hacer sumas, pero tengo que representarlas de acuerdo a su letra. Si voy a sumar algo que tenga una I, quiere decir que voy a sumar en 1. Si tiene una X, voy a sumar en 10. Si tiene una L, lo voy a sumar en 50. Si tiene una C, voy a sumar en 100. Pero que no nada más son sumas, también son restas. Como en el caso del 9, del 4, del 49. Todos esos tienen el 40. Todos esos tienen, se restan, ¿para qué? Para dar resultado del siguiente número, pero que no se puedan repetir. Este sistema de numeración es muy diferente al sistema de numeración decimal por el hecho de que utiliza letras en lugar de números. Entonces es más complicado porque tenemos que restar y sumar
y ver en qué posición está de acuerdo a las letras que nos van marcando. Es por ello que se ha subido en su clase actividades en donde practiquen lo que son los números romanos. ¿Para qué? A veces a nosotros se nos complica el hecho de que en materias como historia, este, en español también, hay textos que marcan en números romanos y a veces no los sabemos leer y decimos, ay, es que ¿cómo se dice ese? No voy a decir XXX1, a lo mejor voy a decir en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XX. Por eso es muy importante sabernos qué número nos están indicando en números romanos, porque es otro sistema numérico y hay que conocerlo y hay que saber por qué se originó. Este fue un sistema que los romanos se dio y que ellos dieron a conocer y que ellos implementaban y que para ellos era fácil. Entonces, nosotros también debemos de aprendernos, aunque a lo mejor no lo vamos a ocupar diario, pero sí es necesario conocer el origen de este sistema y que es un sistema que es diferente al que ocupamos diariamente porque pues se representan por letras en vez de números y es lo que cambia. Bueno, aparte de ver los números romanos, vamos a ver el origen de otro tipo de números que también pues tienen cierta simbología, que son los números egipcios. Para esto nos vamos a apoyar de otro videito que nos habla del origen de las simbologías egipcias, pero antes vamos a ver lo que van a hacer en su libro. Aquí ya nos habla en la página 113, lo que van a hacer es checar y les marca los números romanos y aquí en esta tablita van a colocar los números romanos, ya sé que la I es 1, la L es 50, la X 10, la M 1000, la C 100, la B 5, la D 500. Entonces, debo de ya a completar con esta explicación ya deberían de saber cómo llenar. Y aquí dice, escriban los números romanos, los siguientes números, aquí les ponen números escritos de acuerdo al sistema decimal y ustedes lo van a pasar a escribir pero ya con los números romanos y por eso mismo está la tableta de acá arriba para que se guíen y puedan hacer la conversión de los números. Entonces aquí también tenemos otros números y hay que checar cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, ustedes nada más con las sumas y las restas como se los explicó en el video ya van a tener más que visto cómo pueden hacer estas actividades. Y aquí te dice, anoten 3 diferencias que se observan en la numeración romana y en el sistema de numeración decimal. Bueno, aquí pueden colocar lo que viene siendo que uno se escribe a través de una posición de números que va de 10 en 10 y que la numeración romana se realiza a través de letras que son diferentes porque una va de acuerdo a una suma de cantidades de 10 en 10, de 100, de 1000, de 10.000, mientras que los números romanos pues no hacen eso, sino que van de acuerdo a restas y sumas que se simbolizan con las letras. Entonces, todos esos puntos que vean diferencias los pueden anotar aquí en esta parte. Y pasamos a lo que viene el sistema egipcio. Aquí nos dan una pequeña explicación. Dice, el sistema de numeración son instrumentos útiles para expresar y comunicar cantidades. Están compuestos de cifras y reglas para combinar dichas cifras. Uno de esos sistemas de numeración antiguos, como vuelvo a decir, es el egipcio, ya que las cifras de este sistema de numeración están representadas en figuras de personas y animales u objetos. El número 203 lo escribían así. Entonces nos pone un ejemplo. Como dice, es antiguo, ya no se utiliza para nada. Todavía el romano sí se ve en los textos, pero ya este sistema de numeración ya no es compatible, ya es poco usado, pero debemos de conocerlo porque son de los primeros sistemas que se ocuparon. Es de los primeros siguiendo con los números romanos.
y también con los números o el sistema numérico maya que también se implementó en su tiempo. Entonces, los egipcios ya lo hacían, pero su sistema es diferente al romano. Si ven, traen unas simbologías muy diferentes a la que ya habíamos comentado. Entonces, vamos a ver el video para que veamos los orígenes del sistema egipcio. Los números egipcios. Famoso por sus monumentales construcciones, como lo son la Gran Pirámide de Keops y la Esfinge de Giza, Egipto es cuna de una antigua civilización de ingenieros y constructores extraordinarios. El sistema numérico egipcio constaba de 7 símbolos. Una barra vertical para el número 1. Un lazo doblado en forma de N para el número 10. Una cuerda enrollada en espiral era el número 100. Una flor de loto para el número 1000. Un dedo índice apuntando para el número 10.000. Una especie de animal con cola para el 100.000. Y un astrónomo con los brazos extendidos representaba 1.000.000. En cada cifra, los símbolos se podían repetir hasta 9 veces, la 10ª vez, se cambiaba al símbolo superior siguiente. En el primer renglón de la piedra, podemos ver la secuencia de 1 en 1 hasta el 10. En el segundo renglón de la piedra, podemos ver la secuencia de 10 en 10 hasta el 100. En el tercer renglón, de 100 en 100 hasta el 1000. Y en el último renglón, de 1000 en 1000 hasta el 10.000. En la piedra podemos observar diferentes cifras numéricas. Noten que para escribir ciertos números, se necesitan muchos símbolos. El sistema numérico egipcio no tiene un símbolo para el 0. Los números egipcios se pueden escribir de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, ya que el sistema numérico egipcio es un sistema aditivo no posicional. Es aditivo porque para saber cuánto vale un número, se debe sumar el valor de los símbolos. Y es no posicional, porque la posición de los símbolos no afecta el valor del número. Se piensa que el jeroglífico que representa 1.000.000 es la figura de un astrónomo que está viendo hacia el cielo, tratando de contar la gran cantidad de estrellas que hay. Lamentablemente, con los 7 símbolos que usaban los antiguos egipcios, solamente se podrían representar números inferiores a 10 millones. Y en la noche de los tiempos, es seguro que hay muchas más estrellas que eso. Bueno, aquí ya tenemos lo que viene siendo de los sistemas del número egipcio. Aquí les puse una tabla y aquí están las representaciones. Como decía en el video, tienen aquí un palito que representa el 1, el curveado que representa el... Entonces tenemos el símbolo curvero que representa el 10, el caracolito que representa el 100 y la flor que representa el 1000. Creo que igual que el sistema numérico decimal, este se basa en la posición del número, porque si ven, de acuerdo al que llega al número 10, si tiene 9 palitos, ya está ahí representan el 9. Ya cuando se convierte en 10 se coloca los 9 palitos y la curvita. Si se va a pasar al número 100, se ponen varias curvitas, 9 curvitas, y ya de ahí se pone el 100. Y de ahí igual con los demás símbolos, creo que es lo similar con el sistema numérico decimal, y con los números romanos lo que le parece o lo que es igual es en el sentido que se hacen sumas, que también se suma de acuerdo a la posición, de acuerdo al símbolo. Aquí nada más son simbologías.
¿Y qué es lo que se va a hacer en el libro? Bueno, en el libro es eso, que dice anotar en los números la tabla y algunos escritos del sistema de numeración egipcio y otros en el sistema de numeración decimal. Luego respondan lo que se pregunta. Aquí van a observar cómo van a responder y cuál sería la simbología para colocar este número. Por ejemplo, el 90. Tenemos el 90. Bueno, yo aquí lo tengo en mi tablita. Bueno, sí sé que los que van de 10 en 10, como el 10, 20, 30, 40, 50, tienen que ir curvitas, pues entonces en este van a ser 9 curvitas, porque está ahí hablando del 90. Y así sucesivamente voy a ir representando cada uno de los símbolos egipcios. Aquí, por ejemplo, ya la mayoría ya lo sabe. Por ejemplo, aquí decían, este representa 10, este representa 1. El astrónomo representaba 100 millones, 100.000. Este representaba 10.000 y este representaba 1.000. Este que es el caracolito representa 100. Aquí tengo un poquito de duda con el del pez, pero creo que ese sería ya como el billón o un billón. Entonces aquí dice el número representado en el sistema egipcio tendría que ser de 18 cifras. El número representado con el sistema decimal tiene que ser 2 cifras. Aquí se debe la diferencia. Entonces aquí se utiliza la tabla y las preguntas es de acuerdo a lo mismo que vimos en el video, que son los números egipcios y su origen. Bueno, hasta aquí es la explicación de este tipo de sistemas. Son 3 sistemas numéricos diferentes, que fue el sistema numérico decimal, el sistema numérico romano y el sistema numérico egipcio. Uno va a ser con la posición de los números, el segundo es una posición basada en letras, pero que realiza lo que son sumas y restas, y el tercero que es un sistema que está basado en la simbología de lo que viene siendo dibujos como una flor, un caracol, una curva. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las sumas, al momento de representar los números, porque a lo mejor una I o un símbolo mal colocado nos puede dar otro número. Desde hasta aquí, cualquier duda, vuelvo a repetir, la pueden comentar. Este video va a estar subido a YouTube. Me pueden hacer comentarios o pueden decirme por WhatsApp, por el grupo con sus papás, informarle cuál fue la duda de hasta ahorita de acuerdo a lo que vimos, tanto del video como las imágenes, como la presentación. Si se me es difícil las actividades, ya ahí más o menos comenté cómo se hace, pero ustedes pues lo tienen que practicar. Esto también se va a practicar tanto con su libro del CEP como su libro de Santillana. Bueno, gracias y espero que esto haya sido una buena explicación.